¿Qué es la identidad digital? ¿Es esto? El DNI electrónico pues, tiene varias utilidades. Contiene un certificado de autenticación y un certificado de firma, pero sin embargo no es muy fácil de usar. Para poder utilizarlo necesitamos un lector de tarjeta, necesitamos un ordenador, instalar cierto software, y la realidad es que tiene poca utilidad. Sin embargo, tenemos el móvil. Algunos os acordaréis de frases como cuando llego a casa te mando un email, luego bajo al banco te hago una transferencia, o ahora lo digitalizo y te lo mando. Esas cosas han quedado totalmente obsoletas con el uso de los móviles. El objetivo de la identidad digital, entre otras cosas, es tener una facilidad de integración, de tener los documentos, y de que estos los podamos compartir y sean fiables y verificables. Veo que hemos tocado dos puntos importantes, la fiabilidad y la verificabilidad. La fiabilidad es algo que funciona en dos direcciones. Un usuario debe saber a qué tipo de sistemas y qué tipo de cosas se está haciendo. ¿Quién no ha recibido un SMS de correos últimamente diciendo que se nos ha olvidado pagar las tasas de aduanas y que tenemos que hacer un pequeño pago? O quien no ha recibido el típico ataque de phishing diciéndote que tienes las cuentas del banco bloqueadas y que tienes que acceder a un sitio web a meter tus datos para bloquearlas. Esto es lo que soluciona la fiabilidad, que el usuario sepa qué está haciendo y a dónde lo está haciendo. Y la verificabilidad nos permite que cuando intercambiamos documentos, estos se pueda garantizar que no han sido alterados y que son iguales a los originales. Este tipo de documentos pueden ser personales, laborales, fiscales, incluso empresariales, los cuales nos llevaría, por ejemplo, a tener la capacidad de tener identidad digital para empresas. Cuando hablamos de identidad digital, en general estamos hablando de documentos. Esto en estos estándares se suelen llamar Verifiable Credentials o Electronic Attestation Attributes. Significa que los documentos que estamos intercambiando evidentemente son digitales. La gran ventaja de las tecnologías modernas es que si hacemos el registro de la actividad de estos documentos en una red blockchain, ojo, la actividad, no los datos, el usuario va a tener un control de qué ha pasado con sus documentos, con la información que ha compartido con los demás, con lo cual tiene grandes facilidades para hacer que se cumpla GDPR para su beneficio, en los derechos de supresión, de limitación de tratamiento de datos, por ejemplo. La mutua identificación significa que un usuario, cuando se conecta a un servicio, es capaz de identificar la empresa a la que se está conectando, con una fiabilidad para evitarnos lo que comentábamos antes de los ataques de phishing o de smishing, que nos roben información o nos roben dinero o nos roben datos. Esto significa, como decíamos, que podemos tener una identidad digital de empresa que, aparte de identificación, pues nos permita que la empresa comparta también sus documentos con nosotros. Por ejemplo, en un tipo de actividad como en una mudanza, una empresa podría entregarnos a nosotros un documento del seguro de responsabilidad civil, con lo cual nosotros estamos bastante seguros de que nuestras cosas, aunque sufran daño durante el viaje, van a quedar resarcidas. Además de la identidad de empresas, podemos llegar incluso a pensar en la identidad digital de las cosas. Estamos en un mundo en el que hay bastantes más dispositivos inteligentes o semi-inteligentes que personas, con lo cual pues, son muchos elementos que hay que tener en cuenta. Los dispositivos tradicionalmente se han identificado siempre por sus direcciones MAC, pero ahora que tienen tanto poder y hacen tantas cosas, esto se ha quedado pequeño. Una de las posibilidades de la identidad digital de un dispositivo sería que el firmware que tiene sufriera un proceso de firmado y esto quedase registrado, de manera que podríamos garantizar que un dispositivo que utilicemos no ha sido manipulado anteriormente. Esto de la identidad digital no significaría que a lo mejor los gobiernos puedan tenerlos más controlados. Bueno, pues seamos realistas. A día de hoy, entre Google, Facebook y empresas similares, nos tienen bastante controlados, saben mucho más de nosotros de lo que creemos. De hecho, toda la documentación que generan pues, es para un uso exclusivo suyo. La identidad digital autogestionada, o SSI por sus siglas en inglés, tiene como objetivo que sea el usuario el que controle todo el tránsito de sus documentos. Es decir, una empresa A nunca va a compartir los documentos directamente con una empresa B, siempre van a pasar por el usuario, por su wallet, que puede ser un móvil, un dispositivo, cualquier otro tipo de dispositivo digital como un ordenador. De hecho, esta iniciativa SSI está siendo fuertemente patrocinada por la Unión Europea, que está elaborando la nueva normativa eIDAS 2, que ofrece al usuario un nivel inaudito de digitalización y de control sobre su identidad. Lo que pasa es que esa es una historia muy larga y deberá ser contada en otro momento.